Pregunta para trasladársela a Lucas Romero, que es Dele politólogo nomás. y es analista político, analista de opinión pública. ¿Cómo estás, Lucas? Gracias por atendernos. Buenas tardes, Marina. ¿Cómo andan ustedes? No, un placer. Bien, bien. Nosotros muy bien. ¿Hoy es el Día Internacional del Consultor Político? No estoy al tanto, no estoy noticiado, puede ser. Mira, porque justo tenía esa data. Sí, acá me lo ratifican. Es en conmemoración del nacimiento del padre de esta actividad, Joe Napolitan. Yo no lo conozco. Medio al señor ladri, Joe. suena al inventor de la pizza bueno, y le Día pusieron del así, politólogo, viste, Lucas, Joe que hay varios. Napolitan. Hay uno que es por el Días del nacimiento politólogo tenemos varios. de Guillermo O'Donnell. Sí, Exactamente. claro, exactamente. sí, equivoco. No, es la segunda ronda del juego, ¿no? Claro. La primera ronda ya sabemos cómo terminó, bueno, se estaría por iniciar la segunda ronda. El tiempo pasa, los actores van ganando o perdiendo recursos. Y quizás los momentos en los que cada uno evalúa sus acciones cambiaron y hoy quizás hay algún elemento distinto que lleve, sobre todo por el lado de los gobernadores, a pensar que la posibilidad de un acuerdo pueda ser conveniente, ¿no? Porque a diferencia de lo que ocurría en enero, en este caso en particular ya tenemos la retracción de la recaudación de las provincias por la ausencia del impuesto a las ganancias, que eso ya viene corriendo con el tiempo desde que se eliminó el impuesto a las ganancias el año pasado, pero que ya empieza a hacer mella sobre los presupuestos de este año, pero se le suman los recortes que el gobierno nacional decidió sobre transferencias discrecionales que también impactaron en esos presupuestos, con lo cual creo que hoy los gobernadores deberían tener mejores incentivos para sentarse al menos en una mesa a ver si pueden lograr un acuerdo con el gobierno nacional, darle lo que el gobierno nacional pide y que el gobierno nacional los ayude con esto que Milei llamó el alivio fiscal para provincias, ¿no? ¿Y vos crees, en términos de alivio fiscal y de esto que los gobernadores van a ir a buscar a la mesa de diálogo, ¿no? O de negociación, ¿vos crees que va a alcanzar con reinstaurar el impuesto a las ganancias en la cuarta categoría, que recomponer en ese sentido la masa coparticipable alcanza ese incentivo suficiente para que levanten la mano? Y también hay otra cuestión, si es tan automático esto de que acordás con el gobernador y sus legisladores te levantan la mano. Sí, bueno, primero lo primero. No, uno supone que no debe ser suficiente porque no lo fue en enero. Claro. En enero también estuvo sobre la mesa la posibilidad de restituir el impuesto a las ganancias y no fue suficiente. Creo que en este caso hay otros condimentos. El gobierno nacional podría ofrecer reponer parte de esos recortes sobre recursos discrecionales que afectaron, por ejemplo, la capacidad que tienen las provincias de financiar el salario docente, o que obligaron a algunas provincias a tener que destinar parte de un recurso que no tenían pensado destinar a subsidiar el transporte público para evitar que los aumentos impacten en el mal humor social de sus votantes. Es decir, me parece que ahí habría algo más que podría ofrecer el gobierno, y ni que hablar también de quizás esta necesidad política que puedan tener los gobernadores de, darle al gobierno las herramientas que el gobierno pide, que el gobierno ayude a aliviar un poco las finanzas provinciales y en todo caso quedar frente a la opinión pública con una actitud colaborativa y no combativa, como era la que se había visto en estas últimas semanas, y que seguramente ninguno de los gobernadores deseaba, ¿no? Yo no creo que ni Nacho Torres, ni Martín Yarlora, ni Puyaro tienen muchos deseos y ganas de pelearse con Milei en público frente a la opinión pública. Claro, la sensación que tengo, y corregime, porque es simplemente una impresión intuitiva, es que la pelea con Nacho Torres tuvo más que ver con que fue el que se le puso enfrente que con una elección del presidente Milei. No sé si vos lo ves así, ¿no? Sería como lo que pasó con Lali Espósito, pero trasladado a los gobernadores. Pero ahí te complemento con otra cuestión. ¿Cómo lo ves a Axel Kicillof? Teniendo en cuenta que él sí elige confrontar de manera deliberada con el presidente y construye poder desde ahí. Y por otro lado, bueno, la provincia es la que más necesita recomponer la situación fiscal.
Sí, respecto a lo primero sí, dio la sensación de que el gobierno nacional hasta también contribuyó a escalar ese conflicto con Nacho Torres, Claro. en algún punto también que sirve ese conflicto también como un conflicto aleccionador, por llamarlo de alguna manera, para el resto de los gobernadores también respecto de, no confrontar con el gobierno en términos judiciales por la distribución de los recursos. Y en Sí, el caso de Kicillof, bueno, digamos, a Kicillof le está pasando lo que todos sabíamos que le iba a pasar, que es que seguramente él tiene en su cabeza el deseo y la aspiración política de ser un referente que confronte con el gobierno nacional, ser algo así como el líder de la oposición, un referente de todo ese espacio peronista que ha quedado combatiendo al gobierno de Javier Milei, combatiendo sus políticas, pero tiene que gobernar, tiene que gestionar y gestiona una claro. provincia estructuralmente deficitaria en términos financieros, que depende de la asistencia del gobierno nacional, de un gobierno nacional que además le ha quitado algunos fondos, como es Sí, este fondo de fortalecimiento fiscal, el famoso fondo que Alberto Fernández le creó a Kicillof sí, sacándole sí, plata a la sí. Ciudad de Buenos Aires. Es decir, Kicillof está muy condicionado para ejercer un rol de confrontación directa, ¿no? Y si él lo piensa por su carrera presidencial hacia 2027, bueno, falta mucho para 2027, por eso me parece que, y esto ha sido un poco los trascendidos que uno ha escuchado, Mm, el gobernador estaría dispuesto a sentarse en la mesa sí. a discutir, a dialogar, si ese es el sentido, ¿no? Si es el de ir a discutir un poco la toma de decisión conjunta entre Sí, nación y sí. provincia respecto de cómo se encara el proceso de Sí. corrección Y del además es desequilibrio cierto que fiscal, es ¿no? el más perjudicado por la actual ley de coparticipación, en términos de lo que aporta la provincia versus lo que se lleva. Exactamente, han pasado Y sí, gobernadores de diferente color político, de diferente sí, hasta Vidal se lo perfil reclamaba a Macri, ¿te político, acordás? y todos, y sí, y Ujú. todos reclaman efectivamente lo que es una discriminación que sufre la provincia de Buenos Aires en la distribución secundaria de la Sí. coparticipación. Es una provincia que produce casi el 40% del Producto Bruto Geográfico Nacional y recibe 20, 21, 22 puntos de coparticipación. Es muy bajo, sobre todo cuando se lo mira per cápita, ¿no? Ujú. Pero bueno, este es el famoso trauma que tiene la provincia de Buenos Aires, la provincia grande que ha sido desfinanciada deliberadamente, perdón, para evitar que esos gobernadores poderosos de la provincia de Buenos Aires levanten la cabeza y desafíen al poder nacional, ¿no? Ujú. Es un problema estructural que tenemos en Claro. Argentina. Lucas, acá hay varias cosas particulares. Horacio Cautis te habla, ¿cómo te va? Eh, por un lado, vos decís, el gobernador estaría dispuesto a sentarse, como diciendo, por ahí voy y te doy una mano, ¿no? A vos, que sos el presidente. Por otro lado, el actual gobernador, cuando fue ministro de Economía, hizo nada para corregir estas cosas vinculadas a la desfinanciación de la provincia, a la coparticipación. Digamos, él, como ministro de Economía, miraba a la provincia de Buenos Aires y decía, todo bien, muchachos, pero arréglense. Ahora él está en una situación compleja y él estaría dispuesto a ir a charlar, o a él le urge ir a charlar y que el presidente lo atienda para darle una mano, porque si el presidente no lo ayuda, la provincia es inviable. Bueno, a ver, le urge no quedar afuera si del acuerdo surge, por ejemplo, alguna predisposición del gobierno nacional para contribuir con recursos para financiar Sí, gasto provincial. Digo, claro, si en la mesa de negociación sí. el gobierno nacional dice, bueno, yo no voy a reducir los recursos a las transferencias discrecionales a Sí. aquellas provincias que firmen un acuerdo para poder avanzar con la ley bases, Ujú, bueno, quizás Kicillof pueda tener algún tipo de incentivo de ver cuáles claro. son las condiciones de esa firma, ¿no? Pero De ¿quién evaluar. necesita más esa charla, Si, Lucas? ¿La necesita Milei, que venga Kicillof, o Kicillof necesita que Milei lo llame a él para charlar? ¿Cómo la ves vos? Bueno, digamos, yo creo a los dos les sirve. Milei Y sí, necesita el acompañamiento de todos los gobernadores si tiene Ujú, que tomar decisiones que tengan o involucren a las provincias. sí, Y Milei necesita, digamos, garantizarse la mayor cantidad de recursos en una condición de necesidades financieras como es la que tiene la provincia de Buenos Aires. Es decir, yo no creo que Kicillof sacrifique la posibilidad de conseguir algún tipo de beneficio en términos de recursos
por su pelea política presidencial, porque insisto, falta mucho para esto. Le ha pasado a todos aquellos que dieron la pelea. Le pasó a Macri, que no levantó cabeza y no combatió a Cristina Kirchner, sino hasta bien entrado el 2015, cuando decidió ser candidato. Algo parecido le pasó por la negativa a Horacio Rodríguez Larreta, que quizás levantó la cabeza demasiado temprano y terminó teniendo complicaciones en la gestión. Es decir, es muy difícil tener aspiraciones políticas y gestionar al mismo tiempo. Me parece que esto lo va a tener condicionado a Kicillof bastante para poder protagonizar la pelea política. Claro, y además si lo que está en riesgo es pagar los sueldos, imagínate. Para cerrar, Lucas, ¿cómo lo ves al presidente en términos de evolución de su imagen positiva, en términos de popularidad y en términos de estrategia política? Bueno, en términos de imagen, nosotros lo que vimos fue una caída en la composición de su imagen en el primer registro, como si la espuma hubiera bajado. Teníamos al presidente casi con 50 de imagen positiva, con 40 de negativa. Ese fue el punto de partida. En el mes de enero cayó la imagen positiva, subió la negativa. Y en enero y en febrero tuvimos registros similares, es decir, como si se hubiera estabilizado en torno a 45% de imagen positiva, 50% de negativa. Es decir, son valores bien interesantes para un comienzo de ciclo de un presidente que tiene que tomar decisiones muy complejas. Claro. Aún así, vemos digamos, un periodo desafiante para esa imagen en estos primeros 6 meses, porque habrá que ver en qué medida la opinión pública tolera este proceso de descomposición y deterioro de las condiciones económicas que está produciendo el programa de correcciones de los desequilibrios, sobre todo el fiscal. Claro. ¿Cómo veo la estrategia? Bueno, a ver, yo creo que este es un presidente que necesita tomar decisiones. La crisis económica no se arregla por ósmosis. No. Es cierto que el presidente viene diciendo, se lo dijo al Financial Times, yo no necesito al Congreso. Bueno, eso no es tan así. Si el presidente tiene las herramientas para poder corregir los desequilibrios de una manera mucho más políticamente conveniente, seguramente va a ser más útil y más beneficioso para las probabilidades de éxito del programa económico. Entonces, necesita tomar decisiones. Y creo que esto es lo que no ha estado logrando en esta primera etapa. Me parece que esa primera iteración del juego no fue positiva. Creo que el gobierno cometió un error de estrategia política, que fue haber querido discutir más cosas de las que les convenía discutir. Creo que se podía haber discutido las 4, 5, 6 cosas que son esenciales para que el programa económico funcione. ¿Qué es lo que le está pidiendo el Fondo Monetario? ¿Qué es lo que le dijo Gita Gopinath en 2 entrevistas públicas a 2 diarios argentinos? Necesitas acuerdos políticos, necesitas el Congreso, necesitas leyes. Si él se hubiera concentrado en eso, quizás ya las tendría. Bueno, todavía no las tiene. Veremos si esta segunda iteración de juego si corrige. Lo concentra en lo esencial, que es el paquete fiscal, logra que las provincias y los gobernadores lo apoyen, saca las leyes que necesita sacar del Congreso, y eso le va a dar consistencia a un programa económico que viene mostrando resultados, pero parecen ser resultados que le faltan firmeza para ayudarnos a creer que efectivamente estamos avanzando sin y que la mejora solución de empiece continuidad a operar rumbo, en el bolsillo y en el alivio de los ciudadanos, ¿no? Me parece que una cosa son las variables macro y otra cosa es la economía real. Y sobre todo porque a Milei le aplica un condicionante que es el tiempo, ¿no? Claro. No tiene tiempo, no le sobra el tiempo. Y no, con necesita lograr que el programa produzca resultados rápidos, entonces ahí es donde me parece que tiene que concentrarse en lo esencial y poder tomar las decisiones que necesita tomar para que el programa funcione. Perfecto. Gracias, Lucas, por la comunicación. Muchas gracias. No, por favor. Un beso grande, un placer. Gracias. Era Lucas Romero, politólogo, analista de opinión pública, en el aire del Observador 107.9. Calabró 107.9.